Hola, bienvenidos a Historia de las Cruzadas Reales. Cecilia Holanda escribió una novela sobre el emperador Federico II Hohenstaufen titulada Anticristo. Este título parodia la propaganda que se promovió sobre Federico durante su vida por parte de sus enemigos políticos, la cual a menudo ha permanecido en la cultura popular. Hoy en día muchas personas todavía creen que Federico II era indiferente al cristianismo, simpatizaba con el Islam, era fundamentalmente hostil al papado y tenía la intención de crear un nuevo orden mundial centrado en un gobierno secular. De hecho, los historiadores medievales te dirán que esas ideas no son más que una reinterpretación de Federico como un gobernante moderno. El verdadero Federico era un monarca medieval mucho más tradicional de lo que a menudo se ha pensado. En este video vamos a desmentir algunos de los mitos que rodean al fascinante emperador Federico II. Mito número 1. Federico II no era sincero en su cristianismo y solo rendía homenaje de palabra a las instituciones religiosas de su época. Era inusualmente tolerante con los judíos y los musulmanes. Falso. Christopher Tierman, autor de La Guerra de Dios, afirma que los esfuerzos de Frederick por llevar a cabo su cruzada demostraron una ambición inexplicable sin un propósito religioso convencional. Federico era tan sincero en su fe religiosa como la mayoría de los gobernantes de la época. Según David Abulafia, Federico consideraba la herejía como traición y tomaba ese crimen tan en serio como otros reyes cristianos. La idea de que Federico era inusualmente tolerante con los musulmanes y judíos proviene del hecho de que intelectuales musulmanes y judíos estaban activos en la corte de Federico en Sicilia y del hecho de que mantenía soldados sarracenos en su ejército. Pero ninguna de estas cosas es sorprendente. De hecho, lo mismo puede decirse de todos los reyes normandos de Sicilia, y de hecho Federico esperaba que cualquier musulmán o judío que alcanzara un alto estatus dentro de su reino se convirtiera al cristianismo. Mito número 2. Federico era un cruzado insincero. Él solo lideró una expedición a Tierra Santa para apaciguar la opinión pública. Falso. Tierman escribe, Federico II no era menos sincero en su ambición de cruzado que Ricardo Corazón de León. La cruzada de Federico fue muy costosa y arriesgada, pero aún así quiso liderarla personalmente. Abulafia escribe que el emperador tenía como objetivo trabajar para Dios, la Iglesia y el imperio, y era profundamente consciente de su propia subordinación ante Dios mismo. Mito número 3. La reconquista de Jerusalén por parte de Federico fue en gran medida insignificante. Falso. Cristóbal Tiedemann desmiente este mito. Por controvertido que fuera, la restauración de Jerusalén bajo ocupación cristiana duró 15 años. Hay pruebas de que obtuvo beneficios económicos del renovado comercio de peregrinos. Al menos un nuevo sitio sagrado fue construido, el cenáculo en el monte Sión, el lugar reputado de la última cena. Se creó un scriptorium bien financiado y equipado en la ciudad sagrada, invirtiendo mucho dinero en sus murallas. La recuperación de Jerusalén en 1229 fue un logro significativo tanto real como simbólico en el contexto de las emociones, la sangre y los tesoros que se habían gastado tan pródigamente en ella desde 1187. Esto nos lo lleva al mito número 4. Aunque Federico II restauró Jerusalén, su acuerdo con el sultán Al-Kamil significaba que los cristianos no podían volver a fortificar las murallas de la ciudad, dejándola así indefensa. Falso. Abulafia responde a esta. La Torre de David fue reforzada. Las fortificaciones de la ciudad fueron restauradas gradualmente. Mito número 5. Federico expresó admiración por el Islam mientras estaba en Jerusalén. Algunos autores musulmanes de la época describieron a Federico burlándose de su religión y apoyando el Islam, lo que ha hecho que algunos hoy crean que realmente actuó así en Jerusalén. Muchos desconocen que autores musulmanes solían retratar así a gobernantes cristianos como los reyes normandos de Sicilia. Esto se debe a que, como señala Abulafia, a los musulmanes medievales les resultaba difícil ubicar a los gobernantes que, de manera práctica, eran bastante respetuosos hacia el Islam. En otras palabras, estos musulmanes interpretaban las actitudes pragmáticas hacia los súbditos musulmanes como impiedad en los gobernantes cristianos. Sin embargo, no era raro que los gobernantes cristianos que tenían musulmanes viviendo en sus territorios los protegieran si mostraban lealtad. En uno de mis videos anteriores describí cómo Jaime I de Aragón protegía los derechos de sus súbditos musulmanes siempre y cuando le juraran lealtad.
Además, señores cruzados como Balduino I de Jerusalén o Tancredo de Antioquía prohibieron a los cristianos que vandalizaran las mezquitas de sus súbditos musulmanes. Mito número 6. Federico II desafiaba la autoridad papal y estaba ansioso por crear un orden mundial secular. Falso. Se ha exagerado tanto los desacuerdos de Federico con algunos papas que algunos creen que despreciaba al papado en sí. Muchos gobernantes medievales discutieron con los papas. Eso no significaba que cuestionaran fundamentalmente la autenticidad del papado. Escucharemos nuevamente a Abulatia. Emitió un decreto, la Constitutio in Basilica Beati Pietri, en celebración de su coronación imperial, que garantizaba plenamente las libertades de la Iglesia. Su importancia radica en el hecho de que fue emitido en la coronación como el primer acto del nuevo emperador, y su mensaje inequívoco era la concordia entre el papado y el imperio. El conflicto de Federico con el Papa Gregorio IX es recordado, pero sus buenas relaciones con el Papa Honorio III suelen ignorarse. Los desacuerdos de Federico con Gregorio IX se debieron principalmente a las divergentes opiniones políticas de él y del Papa, especialmente en lo que respecta al papel político del papado. Federico insistía en que el Papa tenía un papel como padre espiritual, mientras que él mismo debía actuar como soberano secular, mientras que Gregorio veía al emperador como un vasallo del papado en Roma. Este video busca disipar mitos sobre Federico II Hohenstaufen y la Sexta Cruzada. La Sexta Cruzada fue un triunfo para la cristiandad y mostró una posible recuperación para el reino de Jerusalén. Las disputas entre el emperador y la nobleza de Jerusalén debilitaron la recuperación, y quizás sean la raíz de la decadencia final de los estados cruzados en el siglo XIII. Durante la Sexta Cruzada nada de eso era evidente. En cambio, el Islam, una vez más profundamente dividido por los conflictos entre Egipto y Damasco, se vio obligado a entregar Jerusalén y muchos de los territorios que Saladino había conquistado. La Sexta Cruzada puede verse como la continuación y ampliación de la Tercera Cruzada, que recuperó la costa palestina para la cristiandad. Federico II puede ser visto como un cruzado triunfante y sincero. Su compromiso con la Guerra de la Cruz fue tan piadoso y serio como el de Godofredo de Bouillon o Luis IX de Francia. Federico presenció cómo su cruzada quedó arruinada tras la caída de Jerusalén en 1244, pero jamás olvidó su guerra santa por Cristo. Cuando se abrió la tumba de Pórfido de Federico en 1782, se encontró que su cuerpo llevaba en el hombro izquierdo la cruz de cruzado.